RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta parte del programa vamos a conversar sobre LEITI, ¿no?, que es la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas que surgen justamente para generar un nivel de transparencia, un nivel de vigilancia, evitar la corrupción, ¿no?, en la explotación de recursos naturales como son minerales, petróleo, gas, ¿no? Pero lo que se busca es tener un trabajo constante, permanente, de vigilia permanente de los ingresos públicos, así como el uso responsable, ¿no? Para conversar justamente de los alcances, de la manera como se está divulgando, cómo se está insertando en el país, cuál es el rol que tiene el país en esta iniciativa de transparencia. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Hernán Cuba, él es consultor, experto en políticas públicas de prevención de conflictos, ¿no? Y está siguiendo muy de cerca, ¿no?, este tema de LEITI, y también Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente CONAN y amigo de esta casa. A ambos yo le quiero agradecer la amabilidad de compartir esta invitación esta mañana a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Me gusta saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta gentil invitación. Buenos días, un fuerte abrazo, Pepito, y a todos los amigos que nos escuchan. Me gustaría que nos ayuden un poco a explicarnos a nuestros oyentes qué es el LEITI, ¿no?, para comprender en esencia de la trascendencia que tiene esta iniciativa, ¿no? De acuerdo, primero un disclaimer, ¿no? Yo estoy contratado por el Ministerio de Energía y Minas para realizar una consultoría por encargo del Banco Mundial, precisamente para hacer el seguimiento y el fortalecimiento de la iniciativa LEITI a nivel nacional. Dicho esto, hay que entender que LEITI es una iniciativa que involucra a 51 países, en los cuales lo que se busca es transparentar la forma como los ingresos provenientes de la industria extractiva que son trasladados a los estados y cómo se invierte o en qué se gasta este monto pagado. ¿A qué conceptos se pagan? Como bien has mencionado, ¿no? Canon, por regalías mineras, por industria minera, por industria extractiva de recursos, ¿no? Minería, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, el Perú se adhirió a la iniciativa. Yo creo que más luces sobre el tema del proceso y la incorporación del Perú a la iniciativa global la puede dar Manuel. Sugiero que sea después al final para terminar con el tema principal, después le ponemos su adornito. Y esa iniciativa nacional, a diferencia de lo que está sucediendo en el resto de países en el mundo, en el Perú, además de esta iniciativa nacional, tenemos la instalación de iniciativas a nivel subnacional, o sea, a nivel regional. En este momento hay 5 regiones que son las que están adheridas, que tienen una mayor avance en comparación a las otras regiones del país, que son Piura, Arequipa, Moquegua, Apurímac y Loreto. Y además entonces de haberse constituido una comisión nacional LEITI, tenemos unas comisiones regionales LEITI. Además de hacer informes nacionales sobre la transferencia de los recursos, también existen unas comisiones regionales que hacen estudios e investigación sobre la transferencia de recursos. Aquí te traigo un ejemplo que creo que es necesario destacar de Piura, de LEITI Piura, que en mi opinión es la que más avance tiene respecto del resto de las iniciativas regionales, en donde nos presentan el segundo estudio. Piura ya está elaborando un tercer estudio, a diferencia de otras regiones que tienen un primer estudio, ¿no? Y a través de estos estudios se ve cuánto se ha transferido desde el gobierno nacional al gobierno regional y en qué invierten, en qué rubros principales invierten los gobiernos regionales esos recursos. Bueno, no solamente gobiernos regionales, ¿no? El gobierno regionales, municipalidad provinciales, distrital, la universidad, dentro del área de influencia de los proyectos, ¿no? Así que realmente lo que es esto, hablando en lógica de prevención de corrupción, este es un instrumento que te permite decir alerta en qué se está usando el dinero. No, y además asegura que las empresas y el Estado dirijan sus acciones con transparencia. Correcto, y desmitificar un poco
tantos usos, mitos que se producen, no se paga. Hay empresas, no quiero entrar al detalle porque nos vamos a desviar, pero hay empresas que están estigmatizadas porque tienen los contratos ley y entonces pagan menos impuestos que otros. Cuando del análisis que se hace, resulta que algunas empresas que tienen el contrato ley en realidad están pagando un monto mayor por regalías que las empresas que no se han acogido al contrato ley de los años 90 y que están sujetos al régimen tributario actual. Ahora, ¿esta iniciativa qué permite? Validar que los pagos que se realizan a las empresas transferencias, así con las que hace el Estado. Las empresas declaran que han pagado tanto por canon. Se investiga esa información porque eso va al MEF. El MEF hace los... O sea, es una lucha directa contra la corrupción. Es una herramienta, ¿no?, que permite visibilizar esa transferencia. ¿Qué pasaría si...? Porque no todos conocen pues el portal de transparencia estándar para hacer la vigilancia de las transferencias del MEF, las partidas y demás. O sea, la información siempre ha existido, pero el propósito de la iniciativa es aglutinar, facilitar el acceso de la información a cualquier ciudadano, medio de comunicación, actor interesado, en ya focalizarse en un sitio donde ya encuentra toda la información sistematizada. Porque ¿cómo es el Estado? Las empresas mineras hacen su declaración de producción, va al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas envía esos resultados y los envía al MEF. El MEF hace un cálculo y según ese cálculo valida el cálculo del impuesto del pago del canon minero que tiene que hacer. Producto de la transferencia del canon minero y según los índices de población y etcétera, etcétera, se produce una transferencia, tanto por ciento para el gobierno regional, tanto por ciento para las municipalidades, tanto por ciento para el lugar, la municipalidad donde está, tanto por ciento para la universidad. Y entonces la gente dice, pero ¿dónde está esta plata y cómo es el tema? Y peor todavía, ¿y en qué se invierte? Y en lo que se está invirtiendo, ¿es adecuado? ¿Sirve para el cierre de brechas? ¿Cuánto es el monto? Bueno, explorando un poquito, entre el año 93 y el año 2017, aproximadamente, solo por canon minero, se han transferido cerca de 40.000 millones de soles. Y la gran pregunta, si esto se ha traducido exactamente para los fines y objetivos, el cierre de brechas. Ese es el tema, ese es el gran tema. O sea, el cobre, el petróleo se va a agotar. Así es. Entonces, ya no va a haber canon, o ya no va a haber regalías, o el derecho de vigencia caduca porque, bueno, pues no se encontró el mineral. Listo. ¿Y qué? ¿Y de dónde va a salir el dinero para invertir en qué? No, y yo voy a traer a la mesa como un concepto ya personal un informe que dio a conocer hace 6 meses el diario del Cusco, ¿no?, donde hablaban que entre el 2004 al 2017 por concepto de canon gasífero y regalías se entrega de 16.000 millones de soles, ¿no? Y el periodista, el director del diario del Cusco, Marco Casas, expresaba su preocupación donde decía, ¿a dónde ha ido a parar este dinero? Si este dinero ha tenido alguna focalización en los niveles o en los estratos de pobreza, ¿no? Era la gran pregunta que hasta ahora no se resuelve, pero como tú bien has hecho en la antesala, esto justamente permite hacer un seguimiento, una vigilancia, una fiscalización y saber de qué manera se utilizan estos recursos. Manolo, me gustaría saber lo que decía el doctor Cuba, de qué manera nosotros formamos parte de esta iniciativa, cómo se gesta. ¿Me permite que te cambie la pregunta, por favor? Gusto. Me gustaría que para no perder esta primera parte que ha sido sumamente clara, si tal vez Hernán pudiera ejemplificar la otra dimensión. La dimensión que se ha subrayado ahorita, en mayor tiempo, del programa es la de transparencia, anticorrupción, prevención de la corrupción. Sí. La segunda con la que tú cerrabas esta primera parte es la efectividad. ¿En qué se ha usado eso en Piura? Sí, por ejemplo. Eso es lo interesante para después pasar a otro, para que la gente siga completo. Las brechas en saneamiento, en educación, en salud, podemos decir que han sido atacadas por el uso de los recursos del canon minero. Hay un problema de dispersión y de atomización. ¿Qué es lo que tenemos? Distintas instituciones, gobierno regional, municipalidades distritales, atacan, por ejemplo, salud en distintos niveles, ¿no? La municipalidad distrital, un PIP para una posta de salud. ¿Qué es un PIP? Para que la un gente proyecto de inversión pública para una posta de salud. La municipalidad provincial,
un centro de salud, ya no es una posta, es un centro, algo más grande. Y el gobierno regional, un hospital, ya vamos a ver qué nivel. Ahí que tenemos 3 instituciones del Estado que utilizan un mismo recurso en 3 pequeños proyectos. Entonces, una primera mirada. No pretendo calificar ni descalificar la inversión. Ese no es el propósito. Aquí es demostrar que lo que está pasando es que ingresos extraordinarios, en el sentido que no van a ser permanentes, solamente son por un periodo de tiempo y se van a agotar, por eso son extraordinarios, son atomizados en miles de proyectos de inversión pública que se focalizan en qué. Bueno, me transferiste 100 y yo gasto 100. Eficiente en el gasto público. Pero eso no nos dice... Daría la impresión que es eficiente. Pero no es eficaz. Claro. ¿Por qué? Se construye la posta. Bueno, pues, pero la posta tiene... Estoy exagerando, pensando en voz alta. La posta tiene 4 ambientes. No, debe tener 5, otro PIB. O una ampliación del PIB. Y entonces se vota el que tenía 4 ambientes y ahora se hace uno de 5 ambientes. ¿Cuánto gastaste? 100%. Entonces, ese era el SNIP. Entonces, los proyectos se aprobaban, eran viables porque satisfacía la atención de salud, etcétera, pero ahí hay un problema. Construyes fierro y cemento, compras camillas, compras bisturís, compras todo, pero no pagas personal. Entonces, había otro problema. Podía ser infraestructura, pero no necesariamente podía satisfacer las necesidades. Agua y saneamiento. Bueno, el tubo se había tendido con no sé cuántas pulgadas. Bueno, creció la población, entonces vuelves a escarbar la calle y ya el tubo de tantas pulgadas, ahora por un tubo de más pulgadas. Pero ampliaste la frontera de cobertura de agua, se amplió la planta de tratamiento y en fin, así podemos poner en ejemplos. Entonces, lo que está pasando, lamentablemente, es que hay una atomización de los ingresos extraordinarios de canon minero. ¿Y esto responde que a gestión o esta atomización es per se lo que tanto daño nos ha hecho en el Perú, ¿no? Generar niveles de corrupción subyacentes? Bueno, yo creo que ahí estamos hablando del proceso de descentralización y los vicios heredados desde el gobierno nacional fueron heredados a los gobiernos subnacionales. Hay problemas técnicos, hay problemas del sistema de ejecución pública, es correcto, ¿no? Entonces, por eso es que hay que entender que para que se prioricen los proyectos, las autoridades tienen que tomar conocimiento de cuáles son las necesidades y la población tiene que estar informada también de esas necesidades y de la disponibilidad de recursos para que haya una adecuada priorización de la inversión. ¿Cuántas veces hemos escuchado de conflictos sociales que, bueno, la construcción de la Plaza de Armas, la construcción del monumento al sombrero, la construcción del Palacio Municipal, pero no plantas de tratamiento, centro de salud adecuado? Entonces, universidades, se transfieren recursos a universidades y hay serias universidades públicas que tienen ingentes dineros provenientes de canon minero, pero que no realizan investigación porque sus proyectos... Y ese es el fin, ¿no? Fortalecer las investigaciones, ¿no? Investigación, y hay un tema de infraestructura y hay universidades nacionales que teniendo ingresos por canon minero, la infraestructura educativa que tienen pues no es muy adecuada por ausencia de PIBs. Entonces, lo que pasa es que el sistema nuestro de inversión pública estaba dirigido a un Estado con pocos recursos, que tenía que aprobar un grupo de expertos, tenía que aprobar las ideas de inversión pública de todo el país, y ahora tenemos un país que no tiene pocos recursos. El presupuesto de la República es 183.000 millones de soles, 60.000 millones de dólares hoy. En el año 2001 era 41.000 millones de soles. 12.000, 13.000 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos 5 o 6 veces más presupuesto público hoy que en el año 2001, para no hablar del año 90, para no hablar más atrás. Pero la pregunta que yo me hago, y creo que ustedes me corrigen si es una pregunta no correcta, hay dispersión, con eso nos estamos quedando, que proviene de un enfoque que se tomó para un estado de cosas anterior: menos población, estado más pequeño, menos plata, priorización de proyectos por gente que sabía priorizar, para decirlo así. Correcto. La pregunta es ¿por qué? La respuesta para mí es por ausencia de un estado, no digo de un gobierno central, de un estado planificador, porque no hay planificación.
La oficina central de planificación que se crea en el periodo de Toledo, que se recrea en el periodo de Toledo, no sirve para nada, más que para hacer papeles, documentos y para justificar eventos que dicen que se está yendo el Perú hacia la incorporación a la OSDE y cumplir con requisitos de papel formales. Y lo mismo sucede con las oficinas de planificación de los distintos ministerios y de las distintas instituciones, que lo único que hace es justificar en papel un conjunto de metas que se modifican a diestra y siniestra sin que exista planificación. Y lo mismo ocurre en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en los cuales hay un requisito que se ha convertido en lo que mal se dice en el Perú, en un saludo a la bandera, que debería ser más bien todo lo contrario. Un saludo a la bandera, ¿no? Extranjera debería ser el dicho completo. Bueno, se ha convertido en algo completamente rutinario, que es lo que se llama el plan de desarrollo concertado, que no sirve ni se usa para nada, más que para hacer consultorías. ¿Cómo revertimos esto? Y le planteo la pregunta a ambos. ¿Cómo revertimos esta situación? Focalizar la inversión. En lugar de invertir en 20 rubros, soluciono un problema y avanzo al siguiente. ¿Desde el Estado cómo acompañamos? No sé, pues, política de inversión. ¿Cuál debería ser el primer problema a solucionar? ¿Agua? ¿Salud? ¿Seguridad? Vas por esos niveles, porque en agua residuos, solamente la cobertura para escojamos un tema. 2% de agua en zonas rurales. Ya, un ejemplo. Es dramático, ¿eh? Ya, un ejemplo. Plan de Cotabambas, que lo hizo, lo firmó, lo presidió, lo promovió el actual presidente de la República como requisito para destrabar la inversión y las oposiciones en Chalhuahuacho para la mina Las Bambas. Las Bambas. Un poco más de 2.000 millones de soles. Supongamos que eso se hubiera hecho, no sé, se está haciendo, no sé cómo está. La información que yo tengo de teléfono de amigos que viven y trabajan allá es que eso está disperso. ¿Qué es lo que vimos ahí? Algunas comunidades tenían una lista de demandas y los funcionarios del gobierno se firmaban para atender esa lista de demandas. Venían otras comunidades cercanas, tenían otra lista de demandas y entonces se justificaba y se firmaba, se hacía un acuerdo con eso y luego se sumaban toda esa lista de actividades y se le ponía su plata. ¿Dónde está el error? Que ni el gobierno, a través de sus distintos ministerios, ni las municipalidades, ni las comunidades se ponían de acuerdo para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos todos nosotros en este territorio, en esta provincia, que tiene parte alta, parte media, parte baja, para hacer las cosas que se complementen entre sí y no que se anulen entre sí? Eso Así correcto. De simple. Eso no se ha hecho. Y eso es un cambio de enfoque que es necesario. Eso es correcto. ¿Cuál es el problema? X región, pongamos el nombre, la región A. La región A tiene 80% de cobertura de agua, digamos. Entonces, ¿qué necesita? ¿Agua o educación? Bueno, si no hay educación, la generación no prospera. Bueno, pero si no hay agua, ¿cómo la gente va al baño? Los niños y las niñas van a ir al baño. Entonces, decidamos. Bueno, tiene que haber una decisión política. Segundo, mira, en lugar de 30 proyectos, 1. De impacto, ¿no? 2. ¿Qué es lo que pasa en nuestro actual sistema de inversión pública? 30 proyectos. ¿Cuántas empresas hacen esos proyectos? 30. ¿Cuántas licitaciones va a haber? 30. ¿Cuántos supervisores va a haber? 30. ¿Cuántas postergaciones va a haber? ¿Cuántos arbitrajes va a haber? ¿Cuántas supervisiones de Contraloría va a haber? ¿Cuántos juicios va a haber? Entonces, ¿cuántas adendas va a haber? Por 30. Esa es una maraña. Entonces, por eso es focalizar primero y multiplica 30 por no sé cuántas líneas, agrícola, transporte, educación, ¿cuántas contingencias vas a contratar en el listo. Ese es el panorama actual. Entonces, focalizar. Me dedico un tema y en lugar de tener 30 proyectos, tengo en un proyecto, o sea, se consolida toda la inversión, toda la construcción en un proyecto. Y entonces, ¿cuántas fiscalizaciones va a haber hacia una empresa? ¿Cuántos van a ser los observados? 1. ¿Y quiénes van a vigilar? Contraloría, Defensoría, Ministerio Público, el Comité de Vigilancia, la Municipalidad, la Supervisora, el Ministerio.
100 ojos en contra de uno. Ahora lo que pasa es que hay un ojo contra 100. Lo que decía Manuel, la dispersión, ¿no? Entonces, primer tema, decisión política. Segundo tema, focalizar. Tercer tema, no necesitamos una modificación legislativa para aglutinar, concentrar todos los proyectos de inversión que están ahí para que no sean excluyentes entre sí, sino que sean complementarios y, por ejemplo, financiarlos contra los ingresos provenientes de canon minero, que permitiría, vía X modalidad, que no quiero hablar en este momento, permitiría la satisfacción de la necesidad de la población en el inmediato plazo. Cerrado ese tema, pasas al siguiente. Hay un ejemplo que se puso muy bien. Hay una persona que tiene dolor de muelas, diabetes, hipertensión arterial y no sé, ok, listo, no soy médico, soy abogado. ¿Qué atacas primero? La muela, la diabetes, la hipertensión. ¿Qué atacas primero? La situación más crítica es la primera que atacas primero. Evitar la muerte. Ese, evitas la muerte, atacas ese y pasas al siguiente. De repente hay soluciones más rápidas. Ok, ¿cuál es el problema más álgido del país? ¿Agua? ¿Te doy otro Salud, ejemplo? educación. ¿Te doy otro ejemplo? Sí. Que hemos visto nosotros, que lo hemos conocido, para que lo fraseen mejor de lo que puedo hacerlo yo. 4 cuencas, 5 cuencas, Amazonía, agua. Se adoptó por una solución de agua, que es la de colocar plantas de tratamiento de agua que se realizan mediante la administración de una empresa, que no estoy diciendo que eso está en sí mismo malo, ¿ya me entienden lo que quiero decir? No estoy criticando por criticar, sino que una empresa, 65 plantas que tienen que ser mantenidas durante 2, 3, 4 años, y cuando se acabe el contrato hay que hacer otro contrato, y cuando se acabe ese otro contrato hay que hacer otro contrato, y en consecuencia la pregunta es, ¿eso es sostenible? ¿No sería mejor haber hecho otras fórmulas complementarias, o esa fórmula ser parte de una fórmula que tenga otros 2 elementos? Hernán señalaba para el sector vivienda y saneamiento, por ejemplo, que las plataformas itinerantes de acción social, las llamadas PIAs, podían tener perfectamente, así como tienen varios servicios médicos y de distinto tipo ahí, podían tener, así como se guarda gasolina, podían tener agua tratada. Y cuando no está funcionando una de esas plantas, si se está haciendo un tratamiento o no hay planta en un lugar por la dispersión de la población, no se puede hacer 20.000 plantas para todos los ribereños. Hay que más o menos concentrar de acuerdo a un mínimo de población que habita en una zona, en una aldeíta, en un caserío determinado. Entonces, ¿cómo se le va a abastecer a ellos? Mediante las PIAs, que lleve el agua potable, que la potabiliza todo el tiempo con energía. Y además es una capacidad que ya está funcionando. Así es, con una energía solar, la va purificando y la va entregando. Pero ¿qué otra cosa hay que hacer junto a eso? Y yo me pregunto, no lo sé, repito, no estoy criticando por criticar, no lo sé. Pregunto, ¿cuántos nativos de comunidades indígenas de 4 cuencas, 5 cuencas donde están funcionando esas plantas han sido capacitados para administrar, distribuir, controlar, llevar la estadística? ¿Cuántos se han preparado sobre los usos del agua? ¿Cuántos se han preparado en los usos del agua para fines de salud? Para usar esa agua bien y no estar comprando botellones en la posta de salud, que eso es lo que hemos visto. Y dejar el botellón ahí flotando en el río. Y dejar en el río. Y por último, cuando uno va a tomar esa agua en algunos lugares, se encuentra que esa agua está chorreando en un basural. La pregunta es, ¿se ha hecho alguna medida para manejo de residuos sólidos, así como se pide para manejo de los residuos petroleros, para los pasivos ambientales petroleros? También, ¿acaso no hay pasivos ambientales de la población? La población se infecta con heces fecales, tanto de seres humanos como de animales, pero la culpa se la echa completamente a la actividad petrolera, como si el petróleo produciera caca. Eso no es así. Quiere decir que no se está atacando más que el factor petrolero, y el otro factor son los seres humanos y los animales. La pregunta es, ¿esos manejos de agua han sido acompañados por enfoque de tratamiento de residuos sólidos domésticos, hospitalarios o de otro tipo? No. En consecuencia, eso es la fragmentación, no solamente en un tema, el tema del agua, o el tema del camino, o el tema de la escuela.
es la fragmentación de la visión del ser humano y la visión del territorio. Y la dispersión de la inversión pública y la dispersión de los fondos. Nuevamente, para que no perdamos el contexto, lo que estamos hablando son recursos extraordinarios que provienen de la industria extractiva, y entonces, en lugar de focalizarse en atender el problema urgente, se atomiza en cientos, en miles de proyectos, porque siempre va a haber recursos, y cuando cae el canon, se produce el conflicto social, el moqueguazo, Tacna Moquegua. ¿Qué pasó? Las regiones recibían más o menos lo mismo, pero llegó un año en el cual una región recibió más que la otra, y entonces el reclamo era ¿por qué yo recibo menos que esta si siempre he recibido lo mismo? Entonces las regiones se convierten en canon dependientes, o como hay un término gráfico ahí, se vuelven, adolecen de pereza fiscal. Como hay un montón de recursos que vienen, ya no necesitan establecer tributos, ya no administran bien, porque siempre hay plata, y como siempre hay plata, y siempre hay plata, y no se atacan las necesidades y las urgencias. Ahora, en la aplicación ya del Leiti, ¿cómo trabaja el gobierno, la empresa extractiva y la sociedad en este momento? Correcto. Esas tres partes se instalan. Las comisiones están conformadas de manera tripartita. ¿Ya? El Estado, representantes de la empresa extractiva, de las empresas extractivas, y representantes de la sociedad civil. En el caso del Estado estaba participando el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales y locales, y por parte de las industrias extractivas, las empresas extractivas, algunas de las empresas localizadas y los gremios, y por parte de la sociedad civil distintos actores. Entonces se reúnen periódicamente, se revisa la información, se busca que esta información corresponda de fuente oficial, Contraloría, MEF, documentación tanto que proviene del gobierno nacional como información que proviene del gobierno regional. Entonces el gobierno regional o el gobierno distrital dice, a mí me han transferido X millones, y el MEF aparece que se ha transferido el doble. ¿Qué pasa? Hay un problema de conciliación, hay que cuadrar las cifras. No, lo que pasa es que se transfiere tanto y el otro tanto por ciento se descuenta porque, digamos, hay un tema de endeudamiento o hay obras por impuestos, entonces se concilia la información. Y el siguiente paso es saber en qué se gasta: en energía, en salud, en saneamiento, en transporte, en agricultura, en educación, en qué rubros se gasta este monto de dinero. Ahora, el paso que no se da, que creo que tiene que darse, pero esa es una discusión ya mayor, esto que se está invirtiendo en salud, ¿ha ayudado a la erradicación de tal enfermedad, a la superación de tal carencia? Ese paso cualitativo no lo estamos dando, ahorita estamos dando el paso cuantitativo. Te transferí tanto, primero es ¿cuánto me estás transfiriendo? Ahora ha sido, te transferí tanto, ¿cómo lo estás gastando? La siguiente pregunta es, ¿esto que has gastado? ¿Cuánto nos ha servido para mejorar? ¿Realmente estamos mejorando? Esa pregunta todavía está pendiente. Y hay un asunto que me gustaría subrayar. Sí, ¿cómo no? Y le voy a pedir a Hernán que nos ejemplifique. Y yo me quedé sorprendido con la cifra que me mencionaba cuando veníamos para acá sobre el canon petrolero. Primero, nosotros sabemos que nuestra producción petrolera está hecho un desastre y hay una fortísima oposición en el país de los sectores más conservadores y más librecambistas para que no se haga exploración petrolera, ni producción petrolera, ni refinación petrolera. Eso es un hecho. Entonces, por favor, dinos, ¿cuánto es lo que se ha transferido por el canon petrolero, a pesar de tener una producción petrolera que es un verdadero desastre, que ha venido reduciéndose, para que la gente pueda comparar si con este desastre de producción petrolera, refinación, distribución, etcétera, tenemos esta cantidad? ¿Vamos a perder también eso dedicándonos a importar petróleo refinado para el resto de nuestros días? Eso me gustaría un comentario. En el periodo 2014 al 2016, la región Piura recibió un total de 1.527 millones de soles por concepto de transferencia de canon y regalías mineras, ¿no? De este total, las entidades participantes del Leiti recibieron en promedio 726 millones de soles. Eso es lo que nos dice el informe de... Entonces, por eso, 1.527 millones de soles en 3 años. Y falta la región de Loreto, todavía no la tenemos. Claro, esto es solo Piura.
Arequipa, no recuerdo la cifra exacta, creo que anda por los 4.000 millones. Entonces, nuevamente, la pregunta que tenemos que hacernos es, está bien, ¿de dónde proviene? ¿Es derecho de vigencia minero? ¿Es derecho de vigencia petrolero, hidrocarburífero? Ok, vamos a ver, no podemos generalizar porque Piura tiene un potencial, Cusco tiene otro, Arequipa tiene otro, Moquegua tiene otro, en fin. Y hay regiones que no lo tienen. Y ahí también hay un informe del Ministerio de Energía y Minas sobre el potencial minero de las regiones. Apurímac ocupa el primer lugar. Y podría significar si se produjera todo el potencial minero en 65.000 millones de dólares de inversión, si se aprovechara el 100% del potencial, y no puedo calcular en este momento el monto de canon minero que, por ejemplo, recibiría Apurímac. Entonces, lo que hay que entender es que los recursos son exiguos, van a desaparecer en algún momento, entonces hay una necesidad de priorizarlo. Ok, por eso la utilidad del EITI. ¿Quién está pagando? ¿Cuánto se está transfiriendo? ¿En qué se está utilizando? Y ahora que se utilice mejor porque mañana va a desaparecer. Esa es la utilidad. Esa es la medición pendiente. Ese es el ¿Cuál es el tema. efecto? Y hay una última cosa que me parece que está pendiente, que ya no es propiamente el EITI, sino propiamente la reflexión y la decisión nacional. Vamos a seguir con el enfoque por proyectos. Exacto. Vamos a seguir el enfoque por departamentos llamados regiones. Los recursos que están en las Bambas o los recursos que están en Río Blanco son para producir un crecimiento gigantesco de lo que es un canon para esa población que lo necesita sin duda, y el resto del país. No dice la Constitución, y no es un Estado unitario en que los recursos del subsuelo son los recursos de toda la nación. ¿Qué es la nación? La nación es el pueblo peruano. Sociológicamente, los distintos pueblos del Perú. Pues bien, el pueblo peruano, en lenguaje jurídico, el pueblo del Estado, sociológicamente hablando, históricamente hablando, los distintos pueblos del Perú también tienen derecho a tener la parte de esa torta, y no solamente lo que está en Quiteni, Coribeni, en Las Bambas o en Majás. ¿Me explico? Sí, la pregunta Esa que tú es la haces, pregunta Manuel, muy importante. Cara, no digo al 21, cara al 24, cara al 30, cara al 50, cuando ya va a cambiar con una la matriz proyección a largo energética, plazo, ¿no? la matriz de las relaciones internacionales económicas, el cambio climático y todo lo demás. El cambio climático, junto a esto, una cosa que todavía no se está hablando en EITI y que la planteábamos en EITI, vuelvo aquí a tu pregunta inicialísima, la planteamos en el EITI inicial, la relación de EITI, ¿no? O de la actividad extractiva con el cambio climático. Si no estamos... La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de estos proyectos tienen incidencia en la mitigación? No digo prevención, ya no se previene nada en el Perú, estamos mitigando lo que se puede. ¿Cuánto de esto mitiga el cambio climático? No lo sabemos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y mientras tanto, todos los días comemos pensamiento único del conglomerado, de la unión de la prensa nacional, que actúa no como un partido, como dicen algunos periodistas, sino como un grupo de poder, un grupo de presión y un grupo de poder que tiene secuestrada la preocupación nacional. Ahora, ¿y qué pasa con las regiones que no tienen canon minero? Ok, estamos hablando, todos estos temas están ligados, estamos hablando a las empresas, a las regiones que tienen industrias extractivas y que perciben algún tipo de canon. Y las regiones que no tienen potencial minero y que no tienen potencial de actividad extractiva y que no reciben canon minero, a partir de este sesgo distribución, siempre permanecerán relegadas porque no tienen cómo satisfacer sus necesidades. Por eso hay que replantear, no estamos, y menos, yo soy provinciano, bueno, de extranjero me van a decir. Yo también soy provinciano. Por donde nací, pero vamos a seguir con este sesgo, porque ¿qué hacemos con Huancavelica? ¿Qué hacemos con Amazonas? ¿Qué hacemos con, bueno, Ucayali, canon forestal, pero ¿qué hacemos con algunas regiones que no perciben canon minero?
Y otra pregunta canon de adicional. hidrocarburos. ¿Cuán responsables son de lo que le pasa a su departamento, región, provincia, donde tienen recursos mineros que han sido bloqueados? ¿Y cuán responsables son no solamente por el daño que han hecho y evitando esas inversiones, no solo con su departamento o su región, como dicen ahora, sino con respecto a todo el país? Entonces hay grave responsabilidad de la gente que ha manejado las cosas en varios departamentos, en Arequipa, en Cusco, en Piura mismo, con Majás, en Cajamarca y en otros lugares. Eso es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que en ese sentido volvemos a la pregunta que tú hacías al comienzo, ¿no? Haití tiene su objeto, su propósito. Eso se está cumpliendo. Lo que estamos conversando acá es el valor añadido que Haití, aunque no lo quiera, y aunque, le va a significar. Así es. Y aunque no esté en el mandato de las comisiones de estudio ni de los señores consultores, lo que Haití te aporta para la reflexión nacional. Y eso es muy importante. ¿Y cómo nace Haití? Haití nace por la preocupación de grandes figuras políticas mundiales que se reunían, concretamente se reunieron en la reunión del Banco Mundial y del Sistema Financiero y Comercial Internacional en Johannesburgo, hace ya 15, 20 años, pero también algunas gentes de ONGs, y hay que decir una cosa, aquí también en el Perú hay ONGs con pensamiento crítico, algunas, otras menos crítico, pero ONGs buenas que participan en Haití, que están participando hace tiempo. Y hay personas de universidades que tienen posición X o Z política, profesionales que están participando en Haití. Y el Perú ha sido exportador, por así decirlo, de estas capacidades para otros países que han visto nuestra experiencia. Y hay gente que ha trabajado en América Central, hay gente que ha estado en África, de la Universidad Católica, de Propuesta Ciudadana y otras ONGs con las cuales uno no le puede pedir solamente su alineación ideológica o rechazar su alineación ideológica, sino responder a la pregunta: ¿cuál es su contribución para saber la verdad de las cosas? Un rol importantísimo es el de las universidades. Transparentar la información para que las futuras generaciones de profesionales sepan cómo se está manejando. Los gremios profesionales, colegios de ingeniería, en fin, hay distintos gremios. ¿Y se está cumpliendo eso o es un paso gradual? Sí, justamente por eso te dejaba esta información. Por ejemplo, es la copia de un programa de difusión de la presentación del estudio en Piura, donde se ha hecho con la Universidad Nacional, con la Universidad Alas Peruanas, con la Universidad Privada de Piura y me falta una, que me disculpe, me falta una más universidad. Han sido 4 eventos con cientos de alumnos universitarios de distintas carreras, de distintas profesiones, en los cuales se está presentando la información. Además está colgada en la web, que ese es otro tema, y ahí hay distintos avances. Hay un gobierno regional que se enreda mucho en sus procedimientos internos, si debe alojar o no debe alojar el estudio, que la responsabilidad del gobierno regional es... Bueno, esos son partes de los chips que hay que ir modificando, ¿no? Pero la información es pública, hay una página web nacional que se puede bajar toda la información, eiti.minem.gov.p, y además lo que estoy yo propulsando es que cada iniciativa subregional tenga alojada toda la información en las páginas web de los gobiernos regionales, de tal manera que... ¿Cuántas regiones están? Sí, a la fecha, 5 se han implementado ordenanzas regionales que crean las comisiones, 4 de ellas están trabajando y la idea es que esta iniciativa se vaya ampliando hacia el resto de países, hacia el resto de regiones, para mejorar el tema de vigilancia ciudadana. Desde el punto de vista, bien lo has dicho Manuel hace un momento, desde el punto de vista extractivo, ok, acá hay que transparentar información. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, oye, tanta plata está viniendo, ojito, ojito, en qué se está invirtiendo. Y desde el punto de vista de la planificación pública... Imagínate un ingreso adicional importante de Haití para algunas provincias en las cuales no han terminado de resolver su reparación, la reparación de sus cosas o reconstrucción, y que pueden ser más dañadas por un Haití incluso moderado, un niño moderado,
como el que se está previendo. No se ha decidido dar una cifra final, un dato final, pero se está previendo. Entonces la pregunta es, ¿ese EITI también puede servir para atender esas cosas? Como decimos, en estas cuestiones hay que tener un criterio de planificación. Lo primero no es el adorno. El criterio de la planificación va con el criterio médico de la salud. ¿Qué es lo primero? Evitar la muerte. De allí en adelante todo es ganancia. Evitar la muerte es el primer enfoque, es el enfoque cuando tú estás hasta el perno, estás muy mal, evitar la muerte. Pero el enfoque permanente, ¿por qué se evita la muerte? Para conservar la salud y para mejorar la salud. Y la salud tiene que ver no solamente con las medicinas, tiene que ver ante todo con la higiene, con la comida y con distintos factores que ya sabemos. Yo quisiera subrayar y me permito, aunque digan que es felicitación de amigo, pero no me importa porque hay elementos objetivos, felicitar a Hernán y al ministerio por el trabajo que se está haciendo. Hace años en el gobierno, no anterior, porque el anterior era de Kuczynski, en la anterior era de Humala, el Perú recibió, cuando yo ejercía la Secretaría de EITI como funcionario del Ministerio de Energía y Minas, recibió el primer reconocimiento, el primer país del continente americano en tener el reconocimiento por el cumplimiento de EITI, cuando todavía era más chiquito y solamente a nivel nacional. Ahora se ha avanzado bastante. Veo que sí, ¿no? Veo sí, los resultados. Hay avances, pero eso es parte también de la discusión. Uno, cuando me preguntan si yo soy partidario de la minería, yo digo sí, por supuesto, y de la agricultura, y de la pesquería, y de la forestería, y de la conservación, y de todas las actividades humanas. O sea, ¿por qué vamos a sesgarnos? Uno. Dos, la importancia de la vigilancia de la industria extractiva es efectivamente saber cuánto se transfiere y en qué se usa, efecto, ¿no? Y plantear la discusión pública. ¿Estamos utilizando bien estos recursos? ¿No debemos más bien enfocarnos en ciertos temas para aprovechar esta coyuntura y estos recursos? Eso es lo que nos debe a nosotros llevar esta discusión, fomentar el fortalecimiento de esta iniciativa. Hay una coyuntura que tenemos que hablarla, no sé si tenemos tiempo, pero la elección de las autoridades locales y regionales. Las nuevas autoridades locales y regionales, porque no hay reelección en las autoridades locales y regionales. ¿Conocen de la iniciativa EITI? ¿Saben de lo útil que va a ser? ¿O va a haber un temor? No, es que me van a vigilar por la transferencia. No, es preferible transparentar la información. Esperamos que concretar reuniones con las autoridades electas para generar la continuidad de la iniciativa y que se amplíe a otras regiones. Y eso va a ser motivo para una siguiente invitación, porque en realidad eso creo que yo me sumo un poco a lo que decía Manuel, ¿no? Este tipo de iniciativas tienen que hacerse constantes en el país, ¿no? Y sobre todo tienen resultados graduales, es cierto, pero resultados que se van obteniendo, ¿no? Pero además los beneficios tanto para el Estado, para la empresa y para la sociedad salen a la vista, ¿no? Mira cómo se ha avanzado. Me acabo de fijar en un detalle de esta carpeta. CIPCA con el Banco Mundial. ¿Qué es CIPCA en Piura? Así es. Es la izquierda. CIPCA viene de trabajar años atrás, yo los conozco desde cuando yo era funcionario y consultor también por América Central, en el periodo inicial del sandinismo trabajaban ahí, son los jesuitas de izquierda, pero tienen un componente racional. Eso los hace más responsables para la objetividad, porque uno no puede tener una conclusión racional objetiva y tener un discurso contrario a esa racionalidad objetiva. Y vale también, no solo para ellos, vale para el Banco Mundial para corregir sus cosas, vale para el gobierno para corregir sus cosas. Vale para las empresas, vale para las empresas. Yo les dejo solamente una inquietud en relación a estas transferencias de gobierno que va a haber y que no va a haber añejos funcionarios por elección popular que puedan reelegirse. EITI no serviría también para fortalecer capacidades y para todos los nuevos funcionarios de una determinada región pasarlo por una capacitación. Eso no es un invento del Banco Mundial. Hace años que Colombia, como requisito
para que sus autoridades municipales asuman su cargo, los obliga como requisito sine qua non a pasar por una capacitación urgente y bien hecha en materia de gestión municipal. Entonces hemos avanzado. En mi época, cuando a mí me cupo esto, la Secretaría General del Ministerio no quería saber nada de este asunto y un poco más y me boicotearon, tuvo que hacerse a patadas con apoyo de IT Internacional. Y hoy día ya hemos llegado a nivel subnacional, que eso es muy importante para todos. Bien, Manolo Bernales y a Hernán Cuba, agradecerle por la amabilidad de compartir estos minutos a través de Enlace Regional RCR. Yo los comprometo a ambos, seguramente sí, para seguir mirando en perspectiva lo que decía Hernán, ¿no? Las nuevas autoridades, ¿no? Y es necesario sensibilizarlas y que asuman un compromiso por un tema tan crucial para el desarrollo del país. Sí, sobre todo Hernán, que tiene en esto, yo lo he visto ahora un poco controlado, no ha soltado algunas importantes sugerencias que él tiene en este campo que seguramente... Pero vamos a seguir conversando, con seguridad. Seguro que sí. Bien, muchas gracias. Sí, yo me comprometo por la oportunidad que hay de concentrar y congregar información de las distintas regiones, a traer, por ejemplo, los resultados de las distintas regiones y podemos hablar ya. Te comprometo para hacerlo de manera, individual, región por región. De acuerdo, que es un tema bastante interesante. Bien, perfecto. Bien, tenemos que despedirnos, ya llega hora de cambio en el siguiente programa de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.